La palabra del Señor contempla en Efesios 6. El versículo 10 al 18 nos habla sobre la armadura de Dios, pero vamos a centrarnos en este momento sobre el versículo 10. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay un mandato de Dios en este texto bíblico, donde Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, donde Pablo entiende la lucha espiritual que vivía la iglesia de Éfeso. Allá había una iglesia reunida en una ciudad que era portuaria, en una ciudad donde existía géneros de demonios, potestades, no fáciles. Algo muy fuerte pasaba en Éfeso. Allí estaba el altar de Diana de los Efesios, que es la misma reina de los cielos que le habla la palabra del Señor. Es una potestad jerárquica y un principado que opera hoy día también en todo lo que son las vírgenes, que la Virgen de Fátima, que la Virgen de Lourdes, que la Virgen, todo eso es esa potestad a la cual mucho tiempo sacrificaron ídolos, aún levantaron ídolos y sacrificaron personas a esas deidades, se puede decir, paganistas. Y por eso Pablo entiende el nivel en el cual se estaba moviendo la iglesia de Éfeso. Pablo comprende que la iglesia de Éfeso no estaba situada en una parte fácil allí, que no la tenía fácil, sino que entiende la guerra que vivía la iglesia de Éfeso. Una iglesia que era apostólica, una iglesia que tenía los 5 ministerios, una iglesia donde operaba apóstoles, profetas, maestros, pastores, operaban evangelistas, operaban los 5 ministerios en una iglesia funcional. Y tenía un ataque acérrimo, un ataque muy fuerte. Y si tú notas también la palabra del Señor en Apocalipsis del capítulo 3 en adelante, nos habla sobre las iglesias, nos habla sobre la iglesia de Éfeso también, y habla una serie de características de la iglesia de Éfeso como una iglesia pujante, una iglesia que se abrió paso en medio de la fuerte guerra que había espiritualmente allí. Esa iglesia careció ciertamente con dones muy activos, con capacitaciones. Dice que tenía tal discernimiento, tú lo puedes leer ahí en Apocalipsis, capítulo 3 en adelante, habla sobre las iglesias y sucede que la iglesia de Éfeso tenía dones de discernimiento muy finos, muy ágiles, adiestrada en el Señor. Dice que sabía reconocer y identificar a los que eran apóstoles y los que no eran. ¿Sabes tú qué significa tener tal visión de que tú reconozcas quién es falso y quién es verdadero? Bueno, pues la iglesia de Éfeso tenía una capacidad allí espiritual, apostólica, profética, pero había descuidado el altar. Así que aquí cuando Pablo habla y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, significa que diariamente ellos tenían que hacer en su vida un esfuerzo para buscar las fuerzas de Dios y no seguir con las suyas, sino con las fuerzas de Dios, porque es necesario que nosotros nos fortalezcamos en el Señor. No hay otro tipo de fortaleza. Podemos ir a un gimnasio, fortalecer nuestro cuerpo físico, podemos alimentarnos y fortalecer nuestro cuerpo físico, pero en el momento de una guerra espiritual tú no te vas a enfrentar de una manera física. En el momento de una guerra espiritual, tú tienes que estar fortalecido en el espíritu. Tú tienes que apropiarte de lo que Dios te ha entregado, pero sumarle mucho más. Si el Señor te ha pedido caminar una milla, camina 2, esfuérzate, ora de madrugada, levántate en el poder de Dios.
creyéndole al Señor, pero al mismo tiempo activando tu vida en ese fortalecimiento. Vemos cómo la iglesia le cree al Señor y camina en los dones, en la unción, pero descuida el fortalecerse. El fortalecerse, la única manera de fortalecernos es en el altar de Dios, es orando a Él, es teniendo un encuentro con Él, es llenando nuestro corazón de Él, de Él. Él es nuestra fortaleza. Él es el único que puede hacernos fuertes ante las potestades. Él es el único que nos puede ungir para derribar gigantes. Y hay gigantes, mis amados hermanos. Cuando Dios da este texto, nos damos cuenta en la posición en la que estamos espiritualmente. Significa este tema que estamos viendo, significa que estamos en guerra. Y Dios lo confirma una vez más. No des tregua tú ante la guerra que tú estás viviendo. No des tregua que tal vez porque tú has visto que has tenido victorias, porque tú has visto que has tenido un respaldo divino en tu vida. No des tregua, no, encamínate en el Señor, fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. Tú seas encaminado, tú vivas creyéndole al Señor, manteniéndote en la convicción de que hay una guerra. Y cuando se está en guerra no se duerme, cuando se está en guerra se está despierto. Mira, en el ejército tú tienes que estar como armado y muchas veces si se está en guerra, los soldados, aquellos guerreros duermen armados, duermen vigilantes. Hay uno que vigila y otros que descansan mientras pasa el peligro. Pero no se acuestan todos a dormir, dejan los cascos, dejan toda su armadura a un lado y se acuestan y se empijaman. No, sino que están vestidos y eso quiere el Señor. Fortalécete en el Señor. ¿En dónde tenemos la fortaleza? En el Señor y en el poder de su fuerza. Dos cosas. En Él, allí en la presencia de Él. Lo dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solamente el que permanece en Él. Debemos fusionarnos con Él día tras día. Decirle, aquí estoy, Señor, soy tu instrumento, Señor, y reconozco el tiempo que estoy viviendo. No quiero andar ciego. No quiero dormitar, porque mientras dormimos, el maligno viene y siembra la cizaña. No duermas, porque en tus dormitares, en el momento del ritualismo, donde dejamos de lado lo que se tiene que fortalecer, lo que se tiene que avivar, en ese momento el maligno haya ventaja. No dejes portillos abiertos, métete en la presencia de Dios. Tú puedes decir, no es que yo mucho he orado, sí. Hemos orado mucho, pero tenemos que redoblar más. A veces pensamos que ya lo hemos dado todo, que ya nos hemos entregado completamente, pero no es así. Falta más entrega, falta más disposición, falta más llenura, falta más llenura. Ama la llenura del Señor, fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. Dile, Señor, aquí estoy. Quiero fortalecerme en el poder de tu fuerza. No quiero dormitar. Y como la iglesia de Éfeso, que tú me digas, pero mira de dónde has caído. Cuando el Señor le habla hacia la iglesia de Éfeso, es porque ella estuvo en una altura y se fue resbalando, y se fue resbalando. Porque el Señor llama a sus hijos a estar en las alturas, a remontarnos en las alturas y estar allí. Allí es donde somos vigilantes. Ahí es donde vemos lo que posiblemente en el suelo, en el piso, no vemos. En la base no se ve lo que en la altura se ve. Y es necesario que nosotros tengamos una visión amplia. Por eso no te dejes caer de donde Dios te ha puesto. Y le dice allá a la iglesia de Éfeso, mira de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. Significa vuelve a tu fervor, vuelve a la entrega, vuelve a la pasión, vuelve a llenarte del aceite. Métete en la presencia del Dios vivo que te ha llamado. No te dejes resbalar por los problemas, por las personas que murmuran de ti, por los líos económicos. No. Dios siempre te dará la salida, Dios siempre te dará la salida, Dios usará ángeles a tu alrededor,
hombres y mujeres alineados al mismo propósito, porque si bien la iglesia de Éfeso tenía los 5 ministerios, sabes una cosa, Dios a ti también te va a añadir apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas estamos cumpliendo, que van a estar a tu lado, que estamos cumpliendo unidos. Lo que tú tienes a mí me bendice, lo que yo tengo, somos uno solo, nos bendecimos los unos a los otros, lo que yo tengo te bendice. Y así en la unidad del Espíritu vamos avanzando en el Espíritu y haciendo frente a esa guerra, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay mayor poder, no hay mayor poder que el que Dios nos da a nosotros. Podemos nosotros creer que podemos solucionar a nuestra manera los asuntos nuestros, pero yo te digo, ponlos allí en la presencia de Dios. Pon todo asunto que hasta este día tú no has solucionado. Pon todo asunto que hasta este día no has visto una respuesta, porque Dios te va a dar la respuesta, porque es en la presencia de Dios y en el altar del Señor que obtenemos esa respuesta. Por eso hoy fortalécete en el Señor y llénate más de su Santo Espíritu. Mil bendiciones en Cristo Jesús.